Imagínate, tu hija va a jugar a la casa de la vecina y de repente desaparece sin dejar rastro y toda la comunidad sale a buscarlo, sin saber que está más cerca de lo que creen. Jacksonville, Florida, noviembre de 1998. Una niña de 8 años sale a jugar como cualquier otro día. Su nombre era Maddie Clifton. Era conocida en el vecindario, confiada, y parte de una comunidad donde todos se conocían. Pero esa tarde no volvió. La búsqueda comenzó de inmediato. Vecinos, familiares, voluntarios, todos ayudaban. Incluso un adolescente, un vecino, alguien que caminaba con una linterna por las noches buscando pistas. Pero había algo que nadie sabía. La respuesta no estaba lejos, no estaba en otro barrio, no estaba en un bosque, no estaba en la calle, estaba dentro de una casa. Durante días, el cuerpo estuvo oculto, a metros de todos. Y mientras la búsqueda continuaba, alguien dormía sobre la verdad. Porque esto no fue una desaparición común, fue un error, un momento y una decisión que lo cambió todo. Al entrar al dormitorio y mover el panel de madera de la base de la cama, vimos unos pies pequeños con calcetines blancos que sobresalían. En ese momento, supimos que la búsqueda de Maddie había terminado de la peor manera. Lo que parecía una búsqueda desesperada terminaría revelando algo mucho más perturbador. Porque en esta historia, la verdad nunca estuvo perdida, solo estuvo oculta. Y cuando apareció, nadie estaba preparado. Porque en este caso, nada es lo que parece. Relatos criminales. El caso de Joshua Phillips. Antes de convertirse en una noticia que impactaría a todo un país, Maddie Clifton era una niña como muchas otras. Tenía 8 años, vivía en Jacksonville, Florida, en un vecindario tranquilo donde las casas estaban cerca y los vecinos se conocían entre sí. Era un lugar donde los niños jugaban afuera, donde las familias confiaban, donde la rutina parecía segura. Maddie formaba parte de ese entorno. Salía a jugar, se movía entre casas y conocía a quienes vivían alrededor. Entre ellos, había alguien más. Joshua Phillips. Tenía 14 años, vivía justo enfrente. No era un desconocido, era parte del mismo vecindario, alguien con quien Maddie ya había tenido contacto. Pero su vida era distinta. Dentro de su casa, el ambiente no era tranquilo. Su padre era una figura estricta, autoritaria, y según lo que se conocería después, generaba miedo. Ese contexto marcaba su comportamiento. No era algo visible para todos, pero estaba ahí. Mientras tanto, el vecindario seguía con su rutina. Nada indicaba que algo fuera a cambiar. El 3 de noviembre de 1998 comenzó como cualquier otro día, sin señales de alerta, sin advertencias. Maddie salió a jugar, como lo hacía siempre, sin imaginar que ese momento sería el último. Joshua caminaba entre nosotros con una linterna, fingiendo buscarla. Incluso ofrecía apoyo a los padres de Maddie, sabiendo perfectamente que ella estaba muerta bajo su propia cama de agua, a pocos metros de distancia. Todo estaba en su lugar. Un vecindario confiado, una niña sin miedo y alguien que no parecía representar un peligro. Pero ese equilibrio estaba a punto de romperse. La tarde del 3 de noviembre terminó sin Maddie. Al inicio no hubo alarma inmediata. Era común que los niños jugaran en el vecindario, entraran a una casa, salieran a otra. Pero con el paso de las horas, algo cambió. Maddie no regresó. Su familia comenzó a buscarla, primero en las casas cercanas, luego en el vecindario, después con más urgencia. La preocupación creció rápidamente. Ese comportamiento no era habitual. Maddie no desaparecía sin avisar. La búsqueda se intensificó. Vecinos comenzaron a ayudar, familiares recorrieron la zona, y poco a poco, más personas se sumaron. La noticia se difundió, la policía intervino, y la búsqueda se volvió masiva. Se organizaron grupos, se revisaron calles, patios, zonas cercanas. Todos buscaban lo mismo, alguna señal, alguna pista. Pero no había nada, ningún rastro claro,
Ningún testigo que hubiera visto algo fuera de lo normal. Era como si hubiera desaparecido. Y en medio de esa búsqueda, había alguien más. Joshua Phillips, el vecino, participaba activamente, salía por las noches con una linterna, recorría el área, se unía a los grupos, parecía uno más, un adolescente ayudando, un vecino preocupado. Pero había algo que nadie sabía. Mientras todos buscaban afuera, la respuesta estaba en otro lugar, a pocos metros, dentro de una casa. El tiempo pasaba. Un día, 2, 3. La búsqueda continuaba, la desesperación crecía y la comunidad seguía intentando encontrarla, sin saber que la verdad nunca había salido de ese lugar. Sentí un olor extraño y vi una mancha en la base de la cama. Al levantar el panel, vi unos pies pequeños y fríos. Salí corriendo de la casa gritando con desesperación: «Dios mío, hay un cuerpo en el cuarto de Josh bajo su cama». La desaparición se convirtió en una búsqueda sin respuestas. Pero esa historia estaba a punto de cambiar. Porque la verdad no estaba lejos, solo estaba oculta. Y alguien sabía exactamente dónde. Habían pasado 7 días. 7 días de búsqueda. 7 días sin respuestas. El vecindario seguía en tensión. La policía continuaba investigando. Los voluntarios no se detenían. Pero la verdad nunca estuvo afuera. El 10 de noviembre de 1998 todo cambió. No por una pista nueva, no por un testigo, sino por una acción cotidiana. Dentro de la casa de Joshua Phillips. Su madre, Melissa Phillips, decidió limpiar su habitación. Nada fuera de lo normal, una tarea más. Pero algo llamó su atención. Un olor. Extraño, fuerte, persistente. No era algo común. Buscó el origen. Se acercó a la cama. Era una cama de agua. Y notó algo más. Una mancha, húmeda, inusual. Ese detalle la llevó a revisar. Quitó parte de la estructura. Y en ese momento, todo cambió. Vio algo. No era un objeto. Eran pies. Los pies de Maddie. En ese instante, la madre salió completamente alterada, corriendo y gritando hacia la calle. Afuera, un agente que participaba en la búsqueda intentó calmarla, pero ella apenas podía hablar. Solo le pedía que subiera con ella. Cuando el oficial entró a la habitación y se acercó lentamente a la cama, el ambiente se volvió denso. Se agachó, miró debajo, y en ese momento confirmó lo impensable. También revela el momento en el que todo cambió. Ese fue el instante en que la búsqueda terminó. La verdad nunca había salido de esa casa. Maddie había estado ahí todo el tiempo, oculta dentro de la estructura de la cama, mientras la familia vivía en la casa, mientras la comunidad buscaba afuera, mientras Joshua participaba en la búsqueda. Ese fue el giro. El caso dejó de ser una desaparición, se convirtió en un crimen. La policía fue notificada de inmediato, la escena fue asegurada y la evidencia confirmó lo que nadie imaginaba. El cuerpo había estado ahí durante toda la semana, dentro de la habitación, a pocos metros de todos. Ese fue el punto definitivo. Joshua fue arrestado ese mismo día, en su escuela, sin advertencia, sin tiempo para reaccionar. La historia cambió por completo. Ya no se trataba de encontrar a Maddie, se trataba de entender qué había pasado. ¿Y por qué? Estábamos patrullando el vecindario cuando la madre de Joshua nos detuvo en la calle. Estaba en shock. Nos suplicó que entráramos a su casa porque había encontrado algo horrible en el cuarto de su hijo. Lo que encontramos nos impactó. Tras el hallazgo, la historia cambió por completo. La desaparición ya tenía explicación. Ahora faltaba entender qué había ocurrido realmente dentro de esa casa. Joshua Phillips fue detenido el mismo día. Tenía 14 años. Y en ese momento comenzó a hablar. La investigación permitió reconstruir con precisión lo ocurrido dentro de la casa. Todo comenzó en el exterior. Joshua y Maddie estaban en el patio, en un momento que parecía normal. Ahí ocurrió el primer golpe, un impacto en la cabeza con un bate de béisbol. Según su versión, fue accidental. Pero ese momento no terminó ahí. Maddie no perdió la vida de inmediato. Estaba herida, consciente y reaccionando.
Ese fue el punto en el que todo cambió. Joshua entró en pánico, no buscó ayuda, no llamó a nadie. El miedo a la reacción de su padre definió lo siguiente. La llevó a su habitación. Ese traslado fue clave, porque ahí tomó decisiones. Para evitar que el ruido fuera escuchado, continuó golpeándola. Acciones repetidas que ya no correspondían a un accidente. Ese fue el momento en que el hecho cambió completamente de naturaleza. Después, creyendo que ya no reaccionaba, o intentando asegurarlo, la colocó dentro de la estructura de la cama de agua. Un espacio cerrado, reducido, sin posibilidad de escape. Ese fue el intento de ocultamiento, pero no fue el final. Horas después, algo ocurrió. Joshua escuchó que Maddie aún emitía sonidos, seguía con vida. Ese fue el último momento y la última decisión. Utilizó una herramienta que tenía a su alcance y realizó acciones finales que terminaron de causar la muerte. La necropsia fue determinante. Confirmó que la muerte no fue causada por un solo golpe, sino por una combinación de factores: traumatismos en la cabeza, heridas posteriores y asfixia por el encierro en un espacio reducido. Ese análisis cambió completamente el caso. Descartó la idea de un accidente y estableció una secuencia clara. Primero el golpe, luego el pánico, después la violencia continuada y finalmente el intento de ocultamiento. Ese orden fue clave en el juicio, porque no fue un solo acto, fueron decisiones consecutivas. Ese fue el punto en el que el hecho dejó de ser accidental y pasó a ser un crimen. Después, ocultó el cuerpo, dentro de la estructura de su cama, un lugar que parecía seguro, un lugar donde nadie buscaría, y donde él continuó viviendo. Durante una semana, durmiendo sobre lo que había ocurrido, participando en la búsqueda y manteniendo la historia. Joshua cometió un error. Creer que el tiempo borraría el rastro. Pensó que el plástico y el agua de su cama sellarían el olor para siempre, pero la naturaleza siempre termina revelando la verdad de la manera más cruda. El caso avanzó rápidamente. Las pruebas eran contundentes: la escena, el cuerpo y la confesión. Joshua fue juzgado como adulto en 1999. A pesar de su edad, el tribunal determinó que no se trató de un accidente, se trató de un asesinato. La sentencia fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero el caso no terminó ahí. Años después, cambios en la ley de Estados Unidos permitieron revisar condenas de menores de edad. El caso de Joshua volvió a abrirse. Se evaluó su situación, su tiempo en prisión y su posible rehabilitación. Hoy, después de más de 2 décadas, su caso sigue en revisión y podría enfrentar la posibilidad de libertad condicional en el futuro. El caso de Joshua Phillips dejó una marca profunda, no solo por el crimen, sino por lo que reveló: que incluso en un entorno normal pueden existir decisiones que cambian todo, y que a veces el momento más importante no es el accidente, es lo que se hace después. Este caso no solo muestra un crimen, muestra cómo un momento puede cambiarlo todo. Un error, una reacción y una decisión que no tiene vuelta atrás. Porque lo que ocurrió no terminó en ese instante, continuó, en silencio, oculto, mientras todo el mundo buscaba una respuesta, en otro lugar. Y eso es lo que lo hace más perturbador. No fue solo lo que pasó, fue lo que se decidió hacer después. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que esto pudo detenerse en ese primer momento? ¿O desde ese instante ya no había forma de evitar el final? Te leo en los comentarios. Y si quieres más casos como este, contados paso a paso, sin relleno y con todos los detalles, síguenos y comparte. Somos Relatos Criminales, porque cada historia que ves aquí no solo muestra lo que pasó, también revela el momento en el que todo cambió.